8:01 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Nos acompaña Luis Basalar, él es sacerdote diocesano, precandidato a la presidencia de la República por el partido Perú Federal. Muy buenos días, padre, bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación y presto a las preguntas que me quieran hacer. Lo primero que quería preguntarle es hoy es 24 de junio, como sabe perfectamente, el Día del Campesino, y el tema agrícola nos ocupa. Es importante hablar de los hombres del campo, es importante la agricultura familiar. ¿Qué está pensando Perú Federal respecto al campo, respecto a los hombres del campo en el país? En primer lugar, creemos que debemos fortalecer la técnica, la tecnología y la ayuda directa para con el hermano campesino a través de un banco agrario, donde muchas veces la gran mayoría ha dicho que esto es ineficiente porque al final no pagan los préstamos. Mentira. Los que nunca han pagado los préstamos son los grandes terratenientes en su momento y los grandes capitalistas que usaron de esto en detrimento del campesino. Si me permites, rápidamente. Antes de eso, coincide justamente con lo que nuestro invitado anterior ha señalado, la necesidad precisamente de un banco agrario, ¿no? Carlos Pacheco Girón justamente estaba hablando del tema, de la necesidad de entregarles capacitación, entregarles, digamos, nuevas tecnologías y además fundamentalmente créditos, porque sin dinero, sin créditos no pueden avanzar. Pero no solo es necesario la técnica, no solo es necesario la tecnología, no solo es necesario el crédito, sino también garantizarles el mercado. Exacto. De tal manera que ya no veamos solamente hacia Occidente, sino hacia Oriente, que es nuestra mirada natural. Por eso es que de alguna manera nosotros proponemos una fusión e ingresar en los BRICS. Entre otras cosas, porque ninguno de los países que están en los BRICS tiene un alma colonizadora, como sí lo tienen los ingleses y los yanquis. Para empezar. Esto es importante. Señor Luis Basalar, ¿por qué usted, un sacerdote diocesano, por qué usted quiere ser presidente del Perú? En la escritura se sabe que los profetas siempre han sido la voz del pueblo ante las injusticias. Esto mismo sucede en el Nuevo Testamento con la figura de los apóstoles. Pero cuando analizamos la historia, la labor del sacerdote no solo es prender velas, sino encaminar con su pueblo hacia una lucha por el bien y el reino de Dios, aquí en la tierra, no más allá. Esto es una primera reflexión. La segunda reflexión es que el sacerdote es uno más con su pueblo. Lo dijo el Papa Francisco, lo acaba de ratificar el Papa León XIV. Si un sacerdote no hace política, entonces ha claudicado. Porque parte de la esencia del ser humano es ser político, ya lo dijo Aristóteles. Y en conclusión, todo está podrido. Por lo tanto, cuando todo está podrido, la única esperanza es Jesucristo, que es a través de su pueblo. Es en ese sentido donde yo he tomado la decisión de no solamente diagnosticar, sino ayudar a la solución. Y si el pueblo lo quiere, será así. León XIV, el Papa León XIV, cuando obviamente estaba en Chiclayo y en los diferentes lugares donde anduvo, iba hasta en mula, hasta en caballo, caminando, ensuciándose los pies, llevando, digamos, esa fe y esa esperanza al pueblo con la finalidad de revertir sus situaciones complicadas. ¿Eso es hacer política? No solo es hacer política. Es transformarla, es purificarla, es de alguna manera traspasarla con la fuerza del Evangelio. La Sagrada Escritura es clara. Si tú dices que amas a Dios, que no ves, pero odias a tu hermano que ves, eres falso. O si tú dices que amas a Dios, que no ves, y no te importa la miseria, no te importa la enfermedad ni la pobreza, entonces te has equivocado de camino. Por eso es que luego Santiago, el gran apóstol, nos dice: muéstrame tus obras y te diré la calidad de fe que tienes. Esto es lo que ha hecho el Papa. 40 años, habiendo podido quedarse en Estados Unidos o tomando una decisión en Cambridge. No, él decidió estar en el Perú, porque uno nace en una patria de manera accidental, uno no lo elige, pero uno sí puede elegir la nacionalidad. Y este gran Santo Padre decidió hacerse peruano. Por lo tanto, ese es el camino. Pero quienes niegan eso,
no conocen nada de la historia de lo que es el Evangelio ni de lo que es la iglesia. ¿Por qué León XIV justamente toma esta denominación de León? El nombre de León, agradezco la pregunta porque es para poder darnos cuenta de su plan de gobierno. El nombre de León hace referencia a dos figuras importantes históricamente hablando. El primer León es el que se enfrenta a Atila cuando quería dominar Roma. Sale el Papa y lo enfrenta, lo persuade y se va. Pero el otro León es el 13, que hace más de un siglo rompió el tema de no hacer política, entre comillas, escribiendo la gran encíclica Rerum Novarum, Exacto. donde él habla que la propiedad privada es de bien común para todos, donde los sindicatos, los gremios, los trabajadores, los que luchan por día a día sacar adelante a sus familias, no pueden ser explotados, como lo que pasa hoy en el Perú, donde 4 bancos son los que manejan toda la industria, los seguros y los fármacos. El oligopolio, ¿no? Sí. El oligopolio. Entonces, fíjate tú, pero además le pone un ingrediente León XIV. Le dice, sí, Rerum Novarum correcto, a su máximo esplendor, pero además la IA, la inteligencia artificial, lo que necesitan los campesinos, los agricultores, la tecnología, ¿no? La tecnología, porque si no, entonces, una vez más, la tecnología quedaría en manos de una élite, como lo que está pasando. Yo soy partidario de un estado pequeño pero eficiente, pero en este caso, como el Estado es quien permite estos oligopolios en los sectores que usted menciona, en bancario, en financiero y el tema de las farmacias, ¿no? Y es por una falta de voluntad política, Salomón. Fíjate tú, en el numeral 61 de la Constitución se establece que hay que combatir el monopolio. No, señor, no hay que combatirlo, hay que eliminarlo. Lo dice taxativamente ya sea la Constitución. privado o público, ¿no? Claro, y entonces tú dices, oye, ¿Cómo ¿qué se pasa? ¿Cómo se elimina el monopolio, los monopolios? Primero, que hay que modificar ese artículo de la Constitución, para empezar. Segundo, debemos abrir el mercado, romper el mercado. Dices que estás en un neoliberalismo, mentira, esto es mercantilismo. Un verdadero neoliberalismo o un verdadero capitalismo, como quiere hacernos creer la derecha bruta y achorada, abriría el mercado para 60 bancos. Hay solo 4. Así debería ser y ganaría el consumidor, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y por qué no entonces el Banco de la Nación puede ser parte de una sociedad estratégica con el que menos tiene? Es que la Constitución no le permite. Correcto. Por lo tanto, no le tengamos miedo a cambiar ese artículo. O consultarle al pueblo si quiere cambiar todo el capítulo económico. Porque es el pueblo el verdadero amo. No le tengas miedo. Ahora, si frente a eso tienes para hacer cambios drásticos con voluntad política, adelante. Pero 30 años no lo han hecho. ¿Cree usted que Petroperú, una empresa del Estado en el sector hidrocarburos, en un sector estratégico, sí debería participar con mayor presencia en el mercado? Creo que Petroperú está en crisis por el mal manejo administrativo. De las personas. De las personas. No porque no funcione. Ayer justamente estábamos con especialistas que sostenían que a pesar de la densidad y de la cantidad de agua que hay, por ejemplo, en la selva a la hora de extraerlo, aún es rentable. Pero la mala administración es lo que nos lleva a todos estos grandes problemas. Por lo tanto, creemos que Petroperú no debe ser privatizado. Debe ser una estrategia en el Estado con los mejores. No como hasta ahora, que simplemente es el clientelismo puro y duro. ¿Y qué opina de la refinería Talara? ¿Que se ha robado ahí? Mira, yo no dudo que en todos los sitios se robe. Y eso hay que eliminarlo. Es criminal. ¿Ok? En todas las instituciones. Pero eso no significa que porque personas destruyan un bien, hay que destruir el bien. Es como el aborto, con el cual estoy en contra. No porque sea degenerado una violación y hay que mandarlos al paredón, yo creo eso, a los que violan, por ejemplo, no por eso tienes que matar a la criatura. No, que es inocente, ¿no? Es un inocente. Por eso es que la doctrina social de la iglesia es, de alguna manera, experta en decirte, oye, es otra vida. Le van a decir que hay una paradoja en que un padre esté a favor de la pena de muerte, ¿no? Es que no conocen la doctrina social de la iglesia. La pena de muerte está en la doctrina social de la iglesia, está en Santo Tomás. Recién Francisco lo quitó del catecismo. Hay que decirlo esto claro y duro. Es más, el Señor Jesús lo dice taxativamente. Quien hace daño a un pequeño debe ser fondeado en el mar. Entonces, si Jesús lo dice, porque las condiciones en las que está el país amerita a que nos salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se le pregunte al pueblo si quiere la pena de muerte o no. Yo lo creo como ¿En qué visión casos personal. usted estaría a favor? ¿En el caso de violadores de menores? No solo de violadores, de sicariato, de extorsionadores, de secuestradores y de corruptos, jueces, fiscales, ministerios, todo.
todo está podrido. Pero quien venga acá con cositas tibias, apaga la luz. En el caso, por ejemplo, como sabe perfectamente, lamentablemente, ciertos malos elementos de la iglesia, porque hay que decirlo, padres pedófilos, lamentablemente, como sabemos, hay una entidad que ha sido suprimida por el Vaticano, por el Papa Francisco, que seguramente el Papa León va a continuar en esa línea. ¿Cuál es la percepción suya respecto a estos malos sacerdotes que han hecho mal uso de la sotana para lamentablemente abusar contra niños y adolescentes? Nefasto. Y soy el primero en levantar la voz para que también aquellos que cometan eso deban ir al paredón, para empezar. Y creo que el Papa, León XIV, no solamente conoce esto de oídas, él ha trabajado y se ha enfrentado con nada menos que un poderoso en la élite de en su momento el sodalicio. Él se enfrentó y no solamente lo sacó desde Roma haciéndole justicia a los campesinos, porque este señor quería robarse las tierras de los campesinos. Lo mismo que pasa en todo el proyecto de Olmos. Está hablando de señor Figari. Me estoy refiriendo a Eguren, Ok, Eguren. del arzobispo de Piura. Es decir, el Papa se ha enfrentado, conoce la realidad del Perú, no se la han contado. Entonces, por lo tanto, la política que inició el Papa Francisco, León XIV la va a continuar. Hay que limpiar todo en el Perú, todo. Y eso es lo que de alguna manera con su figura nos ayuda a ver que es posible, que hay esperanza, que se puede lograr. ¿Qué cosa es Perú Federal y por qué usted quiere postular a la presidenta del país por Perú Federal? Nosotros consideramos que las regiones en este momento tienen el dinero que se les asigna. Eso nadie lo puede negar. Sabemos que cada gobernador, en su gran mayoría, por no decir casi todos, son ineptos, corruptos, nauseabundos, claro, y cacacenos. Eso nadie lo puede dudar. Pero no es toda la verdad. La otra parte es que está entrampado en Lima, en la luz verde, parafraseando a la señora que se ha fugado, ¿verdad? Parafraseándola a ella, para poder ejecutar una obra. Ejemplo, voy a aterrizarlo esto de manera sencilla. Si nosotros queremos que se ejecute y se dé luz verde a todos los planeamientos, el estudio de suelo, el perfil técnico, necesitas sobornar al MEF. Necesitas sobornar a los lobbies de poder de las comisiones del Congreso y a los intermediarios. Es inadmisible. Pero fíjate tú, cuando quieren desenfocar la visión que te dicen, no, el gobernador es un inepto, es un corrupto, mira, ahí está la plata, no la ha gastado, sí es verdad, pero no dice lo otro. Esto se llama centralismo y por lo tanto Perú Federal apuesta por romper este centralismo. Esto es un ejemplo concreto en el gasto. Estamos con el sacerdote Luis Basalar, él es sacerdote diocesano, precandidato a la presidencia por el partido Perú Federal. Haremos una pausa en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. No hablemos.